Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Levante su Biblia. Please lift up your Bible. Levante su Biblia. Lift up your Bible. Yo le quiero hacer una pregunta. And I'm going to ask you some questions. ¿Por qué está aquí? Why are you here today? ¿Por qué está aquí? Why are you here today? Why? Amén. To give thanks to God. ¿Por qué sigues a Jesús? Why are you following Jesus? El tema que el Señor me daba para esta semana This, ¿cómo era? No, tío. The topic today ¿no? es is, ¿por qué sigues a Jesús? why are you a follower of Jesus? Dígale que está a la par. Please ask the one next to you, ¿Por qué sigues a Jesús? why are you a follower of Jesus? Pregúntele. Ask them, why are you a follower? Ahora usted responda. Now you're gonna answer, ¿Por qué sigues a Jesús? why do I Quiero que vaya follow conmigo Jesus? Please come with me a la cita bíblica to the verse in allá, Bible, allá en el Evangelio in the Gospel de Juan, of John, capítulo 6, chapter 6, versículo 1 y 2. verse 1 Lo and 2. hemos escrito, We have write it here in English too, so you can read it. Our sister Prashanta. espero esté bien escrito. We hope it's right good. Si no está bien, el traductor. El traductor. Si The no está tran- bien if escrito, el it's traductor. not well done, the translate you can say to us. Queremos adaptar todo We want to do everything para que mi hermana se sienta en familia. so you can feel as a family here included Así que, too. por ahí está en inglés. So there is in English. ¿Se alcanza a leer? Can you read it? Ok, perfecto. We Vamos a ir a la palabra del Señor. Now we're going to God's Word. En el Evangelio de Juan, In the Gospel of John, capítulo 6, chapter 6, versículo 1 y 2. verse 1 to 2. Yo quiero hacerle una pregunta fácil. And I want to make an easy question. Ya se le he hecho anteriormente, And I have made it before, pero no quiero que se le olvide. but I don't want you to forgive it. ¿Cuántos Forget it. evangelios hay, iglesia? How many gospel does it exist? ¿Cuántos evangelios hay? How many evangelisms exist? Uno, exactamente. El evangelio es The Jesucristo. gospel of Jesus. Amén. Amen. Vamos a leer la palabra del Señor, And you're going to read God's word que dice así. and says, Lo leeré primero en español, he's going to read it now in Spanish and Luego- you can read it in luego English. Gaby en inglés. No, ella lo va a leer. Ah, ok, perfecto. Y dice la palabra del Señor, And God's word says, capítulo 6. ¿Sí? 6. 6. Sex es en sueco. 6. He said it in Swedish, but I told him to Me English. confundo con los idiomas, Oh, he hermano. says he confused sometimes. Que me va a salir in el language. náhuatl también que llevo por dentro. Dice la palabra. God's word says, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Oramos para que el Señor nos guíe. Amado I'm Señor, going to pray for Jesus to guide us. danos palabra para tu pueblo, Give us the word to the people here today. guíanos a través de Guide ella, us through it, sabiendo, Señor, knowing that que tu palabra your word is es a la que tenemos que buscar. that we always have to seek. Que detrás de esta palabra Behind this word, es que nosotros tenemos que ir. we have to go with, No tras los milagros, not through the miracles, no tras los prodigios, not through anything else, no tras las manifestaciones, or the manifestings, porque estas because this serán el producto, Señor, is going to be the product de seguir tu palabra. of following your word, Porque tú eres la palabra. because you are the word. Tú eres el Jesus. verbo hecho carne. You are of flesh. Tú eres Jesús, You are nuestro Jesus, Salvador. our salvation. Amén Amen. y amén. Amen. Como le decía mi amado hermano, puede As I tomar su told you, asiento. you can sit down now. Como le decía, As I told you, el tema que el Señor ponía para el día de the hoy topic of today es is give ¿por me, qué sigues a Jesús? why are you following Jesus? Cuando leemos la palabra When we read the word, y vemos o vamos a los evangelios, or we're going to the Gospels, la perspectiva de los 4 escritores the perspective of the four writers, nos llevan y vemos algo que hay en común. we see something that they have in common. Y es que cada uno de ellos Every one of them narra la historia de Jesús. talking about Jesus, Narra cómo nuestro Señor Jesucristo talking about how Jesus Christ anduvo acá en la tierra. was here in this earth. Pero los 4 But the four of them narran, mi amado hermano, talking about de cómo la gente seguía a Jesús. how the people followed Jesus. Dice la palabra And the word says que muchos seguían a Jesús. many of them followed Jesus. Pero mi pregunta es, iglesia, But my question ¿por is, qué muchos seguían a Jesús? why was so many people following Y la Jesus? mayoría de personas, And many of them, esas grandes multitudes, these people, esa muchedumbre de gente, ¿sí se entiende la palabra?
esas muchas personas the many people seguían a Jesús follow Jesus por los panes y por los peces. because of the bread and the fishes. Seguían a Jesús They follow Jesus por los milagros, for the miracles, por los prodigios, for the things he por lo did, que Jesús le podía dar. what Jesus could do. Y hoy en la actualidad And now, no hay mucha diferencia not so many difference. a ese pueblo que seguía a Jesús And for those people follow por lo Jesus, que éste le podía dar. but he could give to Hoy en them. día nosotros buscamos una Now iglesia today we church a donde se habla solo de milagros, we're only talking about miracles, de prosperidad, that prosperity, de bienestar, to be good, que nunca nos vamos a we're enfermar never gonna get sick y or vamos ill, tras los panes y los and we peces, go through to the bread and fishes. cuando el principal objetivo de Jesús When the first thing of all, era que fuéramos tras su palabra, we go through His word, porque su palabra because His word dice que es palabra de vida eterna. says it's eternal life. Los milagros van a The pasar, miracle's gonna mi hermano, happen. los prodigios se van a The terminar, other thing's gonna stop. las today. lenguas van a parar, The language gonna stop talking. la manifestación de la profecía se van a terminar. The prophecy is gonna stop. Pero dice la palabra que hay algo que nunca va a acabar, There's something that doesn't gonna y es stop. la palabra de Dios, It's God's word, porque es una palabra eterna. because it's an eternal life. Ahora yo pregunto, And I'm asking you, ¿por qué seguimos a Jesús? why are we following Jesus? Cuando hice esa pregunta hace un momento, When I did this question, escuché I heard respuestas que me alegraron. answer that made me happy. Por aquí escuché porque amo a Jesús. Because Sí. I love Jesus, I heard. Porque nuestra salvación, Is the gloria a only Dios. salvation. Por allá escuché, mi hermana, I heard por gratitud. for gratefulness. Y escuché comentarios de esa And I manera. heard that way. Y sabe, eso me alegra. And that made me happy. Porque vamos en el camino correcto. Because we're going the Porque right seguimos a way. Jesús porque Él es el camino, verdad y vida. We follow Him because He's the life Porque Él and es the el que nos truth. lleva a la salvación y la vida eterna. He take us to the salvation. Más allá de los panes y de los peces. Away from the bread Mi and amado the fish. hermano, Brothers and sisters, Jesús le ha dado vida eterna Jesus Christ give you a eternal través life de un sacrificio que through se the pagó con sangre. sacrifice with His blood. Mi amado hermano, Brothers and sisters, esta historia this history es muy interesante. is very interesting Porque dice la palabra, because it says in God's word, el tema que tiene acá, the topic of en el today, capítulo 6, in the chapter 6, dice alimentación de los 5,000. it says giving the food to the 5,000 people. Y cuando habla de 5,000, When it's talking se about está refiriendo a 5,000 5,000 hombres, people, más 5,000 mujeres. more people too. Eso sí tenían una. They only have one, Más póngale un hijo por cada uno. and children there too. Me está hablando de 15,000. Maybe Pudo haber sido más. 50,000. Pudo haber sido más. It could be more. Y para nosotros, mi amado hermano, For us, ese es un enorme milagro. that's a big miracle. ¿Se imagina que con 5 panes, Do you think with 5 bread, ¿cuántos peces? ¿O how eran many fishes was it? 3 peces? 2 fishes. 5, está bien, 5 siempre está bien bread referente. and 2 5 fishes. panes de cebada y 2 peces. El Señor alimentó a una multitud. And He give food to Peces, everybody. there pececillos, too. hermano. No piense que desde esas tilapias que ve usted en It el wasn't súper. big fishes. No, It was little pececillos big fishes y secos, mi amado hermano. and dry ones. Y el Señor alimentó a 5,000. And He gave food to everybody. Pero cuando el Señor empezó su ministerio, When He started His se recuerda ministry, que lo empezó haciendo con un milagro. remember He did it with Se a recuerda miracle. que empezó haciendo el agua, convirtiendo el agua en vino. Remember He started with the water to Amén, wine. van a decir todos. Amen, say everybody. Gloria a Dios. Glory to God. Se acuerda que el Señor así inició su ministerio. Remember He started His ministry. Pero with la that. misión principal del Señor But the mission, the big no mission era of Him, venirle a cumplir los milagros y it las wasn't peticiones. doing the miracles to the La people. misión principal de The Jesucristo mission of Jesus was era darle el mayor milagro de todos. the biggest miracle of everything. Y es la salvación y la vida eterna. The salvation and eternal life. Y es por eso que usted y yo And that's why you and me tenemos que seguir a Jesús. have to follow Jesus. Por gratitud, For gratefulness. por amor, For love. por agradecimiento, For gratefulness. porque Él nos dio la vida Because He gave us the a life. través de su sacrificio, Through His sacrifice. allá en una cruz, There on the cross, donde dice la palabra when God's word says que fue molido, He was hurt. fue herido por nuestras transgresiones, He was hurt for fue us. azotado, Hurt, fue golpeado hit, y fue crucificado. and crucified. Si eso no es suficiente, iglesia, Is that not enough? y usted solo se está fijando en los milagros, And you only see the miracles? déjeme decirle que tiene la mirada perdida. Let me tell you that your eyes are in the wrong place. Porque la palabra dice Because God's word que la says mirada primeramente en el reino de los cielos. our eyes has to be in the Almighty place. ¿Y quién es el que está sentado en el reino Who del, is en el seated trono in del the reino? Almighty place? Jesús. Jesus.
Jesús. Jesus. ¿Dónde tiene que estar tu mirada? Where has your eye to be? Lo demás va a venir por añadidura. Everything else going to come in the time. Pero ¿qué es lo que hacemos? But what do? Buscamos a Jesús Do we seek por un Jesus milagro. for miracles? ¿Y sabe qué es lo más curioso? And the most, Que cuando ese milagro se da, and when the miracle happened, muchos se van. many of them go, Así como pasaba en esta multitud, hermano. like what happened there in the Me history. llama la atención. Me llama la atención. They give me attention De que dice la palabra. when it says in the word. Vamos a leerla. We're going to read it. El versículo 2. Verse 2. Y le seguía And a great number gran multitud. of people. ¿Qué dice que le seguía? What does he say? Gran A multitud. great number Pero of ¿por qué people. dice que le seguían? Why does he follow him? Porque ¿qué dice? Because Porque ¿qué dice? of what they Porque signs. veían. ¿Dónde estaba fundada la fe de esta gente? Where was their faith? En lo que And veían. what they saw. Mas nuestra fe With our faith tiene que estar fundada have to be en lo que no vemos. found in what, not what Pero we lo see, sentimos. what we feel. Y ese es Cristo. And that's Ese Jesus es el Christ. Espíritu That's the Santo. Holy Spirit. Nuestra fe está Our fundada faith is founded en lo que no vemos. in what we not see, Pero nos muestra su poder. but He shows us His power. Mire que está a la par. Look at the person next to you. Ese es el poder del Señor. That's the power of Jesus. Ese es el poder de Dios. That's the power of God. Ahí tiene un hermano. You have a brother, sister Alguien next con to you. vida, mi amado hermano. Somebody with Ahí life. está el hálito de vida. That's the El life, soplo de vida del que habla la palabra, iglesia. the wind of life. ¿Sabe? You know what? Hay mucha diferencia There are many difference. porque muchos siguen a Jesús. Many of people follow Jesus. El que lo sigue por los milagros The one for the miracles. es el que se va rápido. The ones who live fastest. Porque cuando los milagros dejan de manifestarse, Because when the miracle doesn't happen anymore, la gente se va. the people go. Por eso la gente busca iglesias That's why people search for church emocionalistas with the emotional list. y no se fijan en la palabra. If they don't see God's word. Cuando nuestra mirada tiene que estar en la palabra. When our eyes has to be Lo- always in the word Lo of vamos a ver a God. través de la palabra del And we're Señor. going to see in the Bible. Pero la gente busca But the people search emociones. for emotional ¿Y things. sabe qué es lo que sucede? You know what happened? Que cuando la emoción se va, When the emotional goes away, volvemos a lo mismo. they start over again. Pero cuando la palabra de Cristo But when the Jesus Christ está word grabada en nuestro corazón is in our heart y vienen las preocupaciones and we start to y be viene la tribulación, worried, usted se agarra de ahí, you take it from ¿De dónde es there, que se agarra, that word. iglesia? Where do you take yourself to? de la palabra de The word Dios. of God. Muchos se van detrás de los milagros, Many of people go to the miracles de los prodigios. for everything else. Ay, se asombran cuando echan fuera demonios. They get surprised when the people get out. Y eso, demons out. eso lo hacía Jesús. And that Jesus did that too. Yo no digo que sea malo, I'm not iglesia. telling you it's wrong. No, si Jesús lo practicaba. He did that too. Pero muchos se Yeah. dedican más a eso Many people do that que a more predicar la palabra de Dios. than preach the gospel. Dice que los milagros no te van a hacer libre. The miracles do not make you Los prodigios free. no te van a hacer libre. The projects do not make you Solo free. son manifestaciones, They're iglesia. only manifestations. Son manifestaciones. See? Son manifestaciones, mi amado hermano. Brothers and sisters, Dice que la que te va a hacer verdaderamente the libre only thing gonna make you es la free palabra de is Dios. God's word. Dice, y conoceréis la verdad. And you're gonna know the truth. Y la verdad And the truth te hará verdaderamente is libre. gonna really make ¿Y you cuál es la verdad? free. What's the truth? ¿Cuál es la verdad? Cristo. Jesus Christ. Y esta palabra es And God's word is de Cristo. the word of Christ. Iglesia, quiero decirte hoy Church, I want to tell you today, que ya no busques emocionalismo. don't search more for emotional things. Que ya no busques, iglesia, Don't search more for emotional donde te things. alimenten en la emoción. Where the people give you emotional things. Busca donde te hablen la palabra de Dios. Church there where they give you the Donde te hablen un gospel. verdadero evangelio. With the real gospel. Donde se lea la Biblia. When they read the Bible. Donde te expliquen la palabra. When they explain you the word. Donde se exponga esta palabra. Donde se exponga, donde Where they se... express the word. Mi amado hermano, Brothers and sisters. le quiero comprobar con la Biblia And I want to show it. que through más the allá de Bible. los milagros, Everything else from the los miracles. prodigios, The products. las liberaciones. The liberation. Porque eso asombra, hermano. That's a big thing. Yo ya he estado donde expulsan demonios. I have been there when people had demons out. Pero ¿de qué sirve que le saquen el demonio? But what helps if the demon is out? Si no le siembran la palabra. It doesn't give you the
the word. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Do you know what's happened? Que cuando no siembran la palabra, If you don't give it the word, dice que los demonios que expulsaron, the demons who is out, dice que van y regresan they come back y ven si la casa está llena o vacía. and see if the house is full or empty. Y si no les siembran la palabra, If you don't give it the word of y God si no les siembran el Espíritu or the Santo, Holy Spirit, entonces la casa está vacía. then the house is Y empty. dice que el demonio que fue, The demon who was out va y busca otro montón más come back and search for more y se los lleva. and take them Y le dicen, hey, la casa está vacía. and say, oh, the house is empty. Vengan, entremos. We go inside. Pero cuando la palabra es fundada en ese corazón, When the God's word is there, fairly, dice que podemos resistir al we can diablo. resist the devil. Lo vimos la semana pasada. We could see it the Que a last través week. de la palabra de Dios Through God's word, vamos a resistir al we're going to diablo. resist the devil. Por eso, mi amado hermano, That's why. de nada sirve que le saquen los demonios It doesn't help if they chase out demons, si no le siembran a Cristo. if it doesn't give you the word of God, Si Jesus no, Christ. si no va a ser viaje de agua. It's going to be only like travel of water. Todas las reuniones va a querer que le saquen demonios. In every meeting, they're going to want to No take ponga out la mirada demons. en el hombre, iglesia. Don't put your eyes on the people. No ponga la mirada en el pastor. Don't put your eyes on the pastor. No ponga la mirada en el líder. Don't put your eyes on the leader. No ponga la mirada en el hermano. Don't put your eyes on your brothers Ay, and que porque sisters. este profetiza, Oh, pastor. the one is Ah, no, hombre, pastor, este hace Oh, milagros. this one makes Ay, miracles. pastor, este habla en Oh, lenguas. this one talks in Ay, language. pastor, este me dice el futuro. Oh, this is see the future. Quiere que le diga algo. Do you want me to tell you something? Satanás y sus ángeles también lo hacen. Satan and his angel makes that too. Los enviados de Satanás, The ones who are sent by the devil, los brujos, the witches. los esotéricos, ¿Los qué? Los esotéricos. ¿Qué es eso? Busquemos otra palabra. Los del ocultismo. No sé, en inglés. Los satanistas. Satanists. Ellos también hacen milagros. They make miracles too. Ellos también hacen prodigios. They make projects too. Ellos también, mi amado hermano, lo hacen. They make them too. Así es que no se confunda. Don't be confused. Que el hecho que un pastor haga manifestaciones desde aquí del púlpito Only because one pastor make miracles here, no significa que siempre venga de Dios. it doesn't mean that it comes from God. Tenga cuidado. Be careful. Pese los corazones. Wake the hearts. Dígale al Señor que le dé el discernimiento de espíritu. Ask God for discernment, Porque muchas veces because many times son espíritus engañosos. our spirits are from the devil. Mucho cuidado, iglesia. Be careful. Don't Quiero- get confused. Quiero a través de la palabra We go to God's word, confirmarle confirm que esta palabra this word es por la que Jesucristo is from Jesus Christ, vino a la tierra. that he came to this earth Para dejarnos su palabra to give us his word y la salvación. and the salvation. Quiero que vaya conmigo Come with me y busque ahí. and search. Quiero que vaya a Marcos, Go to Mark capítulo 16, chapter 16. del 17 al 20. 17. No, ¿cómo era? Marcos 16, 16. 16, chapter 16, verse 17 al 17 20. to 20. Muchos me dirán, pastor, Many of you gonna say, pero la Pastor, palabra dice but God's word says que estas señales seguirán a sus hijos. this signal's gonna go to the children. Porque cuando usted ve que alguien hace milagros, hermano, When you see somebody do miracles, usted no dice, ese es hombre de Dios. oh, you say this is a man of God. O solo yo lo hacía. I'm the only one doing that. O cuando viene un hombre y le Or profetiza, when a man come and usted no prophesies, dice, este es un hombre de Dios. oh, you say this is a man of God. O cuando usted ve que está haciendo prodigios, Or when he makes some usted dice, ese es un hombre de Dios. prodigies, he's from wonders. You think he's a man of Pero God. recuerde, iglesia, But remember, que church, antes que ese hombre, before this o man ese hermano, or sister, o ese pastor, or pastor, o ese evangelista, or evangelist haga milagros y prodigios, make miracles and tiene que haberles wonders, puesto la palabra de Dios. he has to put word from God to you, Porque esta es la que liberta. because that's the one who gives you freedom. Por eso le digo, That's what I'm telling usted you. me dirá, You telling me, pastor, pero la palabra Pastor, dice God's word says que esta señal seguirá a sus hijos. this signal's gonna come to the people. Y yo le digo que sí, I'm telling you, yes, pero ahí donde está la cosa. but there's the thing. Hay que tener discernimiento de You have espíritu. to have discernment of the Y yo quiero que a spirits. través de la palabra Judgment for the veamos, mi spirits. amado hermano. Let us see Quiero que veamos a través de la palabra, through God's word ahí en Marcos, there in Mark lo que el Señor Jesús le decía. what Jesus told them.
Mi hermana lo lee acá You can read it there, Prasanta, en inglés in English. y yo lo voy a decir en And español. he's going to read it in Y Spanish. es bíblico, oiga, oiga. And it's biblical. Dice capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? The ones who have faith. A los que creen en mi nombre, dice, y echarán fuera demonios. Oiga, pastor, ya ve, pastor. Wow, see, Ya ve. Pastor, they're going to Ve, pastor, lo que estoy diciendo. Yes, Dice, out echarán fuera demons. demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Ya ve, pastor. You see, Pastor? Ya ve, pastor. Están hablando en lenguas. They're talking in tongues. ¿Qué más dice? New language. Tomarán en sus manos serpientes. Mañana se va. Tomarán en sus manos serpientes, dice. Tomarán en sus manos serpientes. They will take up Ok, snakes. que quiero ir a hablar con ellos. Y dice, y si bebieran cosa mortífera, And if this And if there is a poison in the drink, no les hará daño. they will do no them evil. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos They will put up their hands on these who are ill, y sanarán. and they will get well. Ya ve, pastor, You see, que Pastor? hacen milagros. They make miracles. Ya ve, pastor, See, Pastor? es que la palabra no miente. The word of God doesn't lie. Pero yo quiero que vea algo. But I want you to see Yo something. quiero que se percate de algo, amado hermano. I want you to get this Y attention. quiero que vaya conmigo al versículo 20. Go with me to the verse 20. Escuche el orden de las cosas, iglesia. Listen. Porque si solo va a un lugar If you only go to one donde le place venden un show or barato, ¿El qué? donde le venden un show barato, donde le dan un They show show you barato, our simple show. ponga 100 coronas Put $100 y reciba su milagro. and you're going to receive your miracle. Ponga 1000 coronas Oh, put $100 y recibe el pañuelo ungido. and you're going to receive the Whatever. El trapo Whatever. ungido. The blessed. the plus tissue. Donde le dicen, As it says, si pones tanto de ofrenda, if you put this money, entonces yo I will voy a hacer el milagro. make miracles. Pero la palabra del Señor dice But algo God's word diferente. says different things. Quiero que vaya conmigo al 20. Come with me to verse 20. Dice, y ellos saliendo, And they went out. ¿qué dice que hicieron? What did they do? Lee el 20. Went out. Y ellos saliendo, Going out, ¿qué hicieron? preaching everywhere. No escucho. I don't hear. ¿Qué hicieron? What did they do? Preaching ¿Verdad que no dice? everywhere. Y ellos saliendo hicieron los milagros. It doesn't say you make the miracle. ¿Qué fue lo primero que hicieron? What did they do? ¿Qué fue lo primero que hicieron? What was the first thing they Dice la did? palabra, quiero que vea. And God's word says, Dice, y ellos saliendo. and they ¿Quiénes went iban out. Who saliendo? was going out? Los discípulos The del Señor. disciples of Dice, God. y ellos saliendo, And they went out, predicaron en todas preaching everywhere. partes. Dice, ayudándoles el Señor The Lord working with them y confirmando la palabra and giving witness to the con word las señales by the signs que le seguían. which come after. Ay. Oiga, Listen. dice, y confirmando la palabra And giving witness to the word con las señales. by the signs. ¿Qué es lo the que tenemos- signs. qué es lo primero que tenemos que hacer? What's the first thing we have to do? Predicar la palabra. Preach the gospel. ¿Qué es lo que usted tiene que seguir? What do you have to follow? ¿Qué es lo que tiene que seguir? What do you have to follow? La palabra. With the word. Si va detrás de los milagros, If you're going after the está miracles, equivocado. you are wrong. Porque eso mismo pasaba con el pueblo. Because this the same thing happened to these people. Allá en Juan, In John, donde estuvimos, Juan we capítulo were 6. before, chapter 6, La verse historia 1 to dice, 2. And la the history historia- tells me, Dice que la gran multitud seguía a Jesús. all these people, many people are following Y dice Jesus. que la persona, dice, estaban así, acostadas, dice, estaban esperando. And all this person was waiting for Y him. después que Jesús terminó la predicación, And after, when Jesus preached, después dice, ¿verdad, iglesia? after, ¿Verdad que no dice que primero, primero He didn't multiplicó say los panes? before the bread and the fish. ¿Qué dice qué? It says Después. after, Después. after, Después. after ¿De qué? of what? De la palabra. Preaching the gospel. Después de la palabra. After preaching the gospel, Es donde el Señor hizo los milagros. where he didn't make the miracles. Pero la gente que estaba esperando, But the people was waiting. ¿qué estaba esperando? Where were they waiting? ¿Verdad que estaba esperando los milagros? The miracles. Me imagino que muchos, Many of como them, muchas iglesias emocionalistas, as the emotional church, que cuando está predicando, when they're preaching, están con sueño. they are tired. Ay, pero empieza el milagro. Oh, when they start with Y the miracle, gloria a Dios, and they say, aleluya. Glory to God, Oh, holy. Padre Santo. Oh, Oh, tu espíritu se ha derramado.
Oh, the Holy Spirit is Sacaste here. los demonios, You Señor. took out the demons. Pero ¿y esta palabra de poder dónde queda, iglesia? But what happened with the God's word? ¿Acaso no importa la palabra? Does it matter with the word? ¿Acaso dice primero los milagros y después la palabra? Does it say the miracle first and later the word? ¿O no dice saliendo predicaron la palabra? Or does it say going out preaching the gospel? Y para poder reforzar la palabra, To make this stronger, se dieron los milagros. the miracle happens. Los milagros The miracles y las manifestaciones and the son la manifestation consecuencia are the de un consequence. hombre que estudia la palabra de Dios. A man who's working the gospel. Porque aquel que no le estudia, The one who doesn't study, a cualquier santo le reza. who everybody gonna praise another saint. Aquel que no le estudia, The one who doesn't study, a cualquiera mira ungido. whoever is blessed, Iglesia, gonna praise them. sepa bien a quién sigue. Church, be careful who you're, or look for who you're following, Sepa bien a quién oye. or who you're listening to, Sepa bien a quién mira, who you're looking, porque es peligroso. because it's dangerous. Quiero que sigamos en la palabra del Señor. We are keep on going to the word, Y quiero que vaya conmigo más adelantito. and we're going forward. A mí me gusta algo. I like Y this. siempre ahí en Juan capítulo 6. There in John, Ve ahí siempre en Juan capítulo 6. chapter 6, Vamos a ir a... No, perdón, Juan capítulo 5. Uno atrás. John chapter 5, Versículo 24. verse 24. 5:24. 5 verse 24. Quiero que mire algo. We're going to see something. Mire qué precioso esto. How beautiful this is. Gracias, Francesco. Dice la palabra del Señor. And God's word says, De cierto os digo, truly I say to you, el que oye, the man whose ¿El qué? ears are what? el que Ears? oye The ones whose mi ears palabra are open to my y word, cree and who has faith al que me envió, in him, me who sent me, tiene vida eterna. has eternal life. Ahora ve la importancia de la palabra. Do you see how important it is with the God's words? Ahora ve la importancia de la palabra. The important things with Dice, God's word. al que oye. The ones who hears me. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? What do we have to hear? La palabra de The Dios. gospel, God's word. Ahora te vuelvo a preguntar, Now I'm asking you again, ¿por qué sigues a Jesús? why are you following Jesus? ¿Porque sabes que te va a hacer milagros? Because he's going to do miracles for ¿Porque you? sabes que se va a manifestar de esa forma? Or he's going to manifest to ¿O you? porque vas detrás de su palabra Or because you're going to his que word? dice que es la que te da vida eterna? The ones who give you eternal life. Usted y yo tenemos que seguir a Jesús We have to follow Jesus por la palabra, because his word. no por los milagros, Not because of the no miracles. por los prodigios. Not because of the Esos van a venir. magicians. What the wonders. No te desesperes, iglesia. Don't get desperate. El Señor lo va a hacer. Jesus is going to do it. Se lo ha prometido. He has promised Él it. lo va a hacer. He will make it. Pero tu trabajo es But your work is sumergirte en la palabra, to keep on going his word sumergirte en Cristo, in Jesus Christ. no en lo que Él vaya a hacer. Not what he will Porque lo do, que tenía que hacer ya lo hizo. because what he have to do, already did. Y ese darte la salvación y la vida And that's the eterna. salvation and the eternal life. Lo demás son misericordias Everything else we by mercy que Él añade a tu vida. that he gives you to your life. Porque por lo principal que vino, Because the first things of all ya fue hecho en la cruz. is already made in the cross. Quiero que sigamos avanzando. We'll keep on going. Yo quiero que vea algo. We are going. Quiero que vaya conmigo, mi hermano. We are going to A Juan John 6:63. Más adelantito. 6, chapter 63. 63. Sí. Juan 6:63. ¿Lo tiene? Pilas. Dice la palabra del Señor. God's word says, El Espíritu the Spirit es el que da vida. is the life giver. La carne para nada aprovecha. The flesh is of no value. Oiga, mi hermano. Listen, brothers Oiga, and qué sisters. precioso. Las palabras The word which que yo os he hablado I have said to you son espíritu are spirit y and they are vida. life. ¿Verdad que no dice que Because los it says milagros que yo te The hice son miracles I vida? made ¿Verdad que is no? life. No. Yo soy un férreo creador, ¿cómo? Que cree en los milagros. Yo creo en los milagros. I believe in the miracles. Yo creo en los prodigios. I believe in the Yo wonders. creo en las manifestaciones. I believe in the Yo creo en los manifestation. dones del Espíritu I Santo. believe in the gift of Pero God. yo creo más en la palabra de But I Dios. believe more in Porque God's esta word. va a hacer que los milagros se This is manifiesten. going to make the miracles happen. Miren lo que le dice la palabra. See what God's word says. 63. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Que no dice nada de los milagros, ni los prodigios, ni las manifestaciones, ni expulsiones. Perdón. It doesn't say nothing about the miracles or the wonders. ¿De qué habla? What is he talking about? ¿De qué habla Jesús? What are Jesus talking about? De su palabra. Of his word. De su palabra, iglesia. Of his word, church. Ya basta de ir tras las manifestaciones. Stop going to the miracles. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Something has put me on the Que dice tension. que en aquel momento And that time, había una gran multitud. there was many people there. 5,000 hombres. 50,000, Pongámosle 15,000 con hijos y mujeres. 5,000 children and women. Y sabe que me llamaba la curiosidad. Something made me curious. Que al final del ministerio de Jesús, After the ministry of Jesus, 2 estaban fieles. 12 were faithfully there, ¿Y otros cuántos? and other more. Porque en el aposento alto habían 102, 120. And the high days. ¿Y dónde estaba la otra multitud? And where else were the other people? ¿Sabes qué me llama la atención? Something made me curious. Que muchos le seguían por los milagros. Many of them followed the miracles. Pero cuando Jesús ya no los hizo, When Jesus didn't make them more, sino que empezó a predicarles vida, he started preaching about life. también esa gran multitud, Those people mucha gente, estaban allá, was there, donde estaban haciéndole juicio a Jesús. making the judgment of Jesus. Y esas multitudes que le seguían por los milagros, And those who followed the miracles eran las multitudes que estaban allá diciéndole, crucifíquenle, crucifíquenle. was the one telling them they to crucify Jesus. Porque su fe no estaba fundada en Cristo. Because their faith wasn't found in Jesus Christ. Su fe estaba fundada en los milagros, The faith was founded of the en lo miracles que veían. and what they saw. Y eso es lo que sucede. And that's what happened. Cuando no hay manifestaciones, There doesn't exist more manifestation, no hay prodigios, no more wonders, no hay milagros. miracles. Y muchas veces que Dios quiere guardar silencio, And sometimes God wants to keep it silent. usted tira la toalla y se va. You throw your towel and stop Pero yo believing. hoy le invito But today I invite you a que permanezca to keep on going, fiel y para siempre. faithful every time. Porque solo Cristo Only Jesus tiene palabras de vida eterna. have got eternal life. Pedro así lo entendía. Petrus? Pedro así lo entendía. Did Petrus understand it? Peter Ay, en understand otro it. idioma. Pedro así lo entendía, iglesia. He did understand the church. ¿Y a dónde estuvo Pedro? Where was Peter? ¿Sabe qué es lo que pasa? Do you know what happened? Que cuando fundamos la fe en lo que vemos, When we found the things where we see, hay un peligro. is dangerous. ¿Se acuerda que cuando Cristo ascendió, Do you know what Jesus did? Stand up, le dijo rise up. que iban a haber milagros, It's gonna exist miracle. que ellos iban a hacer prodigios? Gonna make wonders. Pero lo primero, predicar la palabra. But the first of all, preach the gospel. Se recuerda, mi amado hermano, Remember, brothers and que hubo un sisters, tiempo a time que cuando ya no vieron a Jesús, they didn't see Jesus. la mayoría volvió a sus quehaceres, a sus cosas normales que They hacían. go back to the normal things, Dice que Pedro volvió a la pesca. and Peter's go back to the fishing. Dice que Tomás dijo, hasta que yo vea los agujeros en su mano voy a creer. If I don't see the hole in my hand, I will not believe, Porque es una fe fundada en lo que vemos. because it's found in what we see. Pero cuando nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, Then when our faith is founded in God's así no word, veamos los milagros, even though we don't see the miracles sabemos que anymore, tenemos un Cristo we have a Christ que nos ha dado salvación that give us y que está salvation, pronto a venir. and is soon coming Y que back. esa fe And that es faith, la que tenemos que alimentar día a día. we have to give it every time, La every fe de day. esperar en Cristo. The faith we are waiting of Su pronto Jesus regreso. is soon coming back. Quiero que veamos y sigamos para ir terminando. And we are keep on going to God's word. Quiero que vea ahí en Juan, We're going to John siempre 6, chapter 6, pero que vaya al 60. Ahí más atrasito. Juan 6, 60. 60, verse 60. ¿Sabe por qué muchos les gustan solo los milagros, Do you know why people like the miracles los prodigios y las and manifestaciones? the wonderfuls and the manifestation? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Look, we're going to see in God's word of El it. 60 dice, In 60. al oírlas, Then hearing, muchos de sus discípulos dijeron, this a number of his disciples dura said, es esta palabra, this is hard saying. ¿quién la puede oír? Who is able to take it such a teaching? ¿Sabe por qué muchos mejor siguen las manifestaciones? Why are people following Porque the esta palabra es manifestation? dura Because it's hard. y solo la siguen los valientes, Only the ones who los are esforzados. Solo los esforzados siguen la palabra. brave. The brave ones is following Jesus. Dice en el 61, solo voy a leer.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y sigue en el 62. Pues que, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde está primero, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mi amado hermano, Brothers and sisters, el Señor sabe the Lord knows quiénes son who are, los que le siguen por los milagros. who is following him for the miracles. Pero yo sé que en esta iglesia But I know in this church, usted sigue al Señor por su palabra. you are following him because of his word. Usted sigue al Señor por lo que ya le dio, You follow him because what he already did do, no por lo que le pueda dar. not because what he's going to give to you. ¿Y qué es lo que le ha dado? What he did give to you, ¿Qué te ha dado, iglesia? what had he give to you, ¿Qué te ha church? dado, iglesia? He has give you the eternal La life. vida eterna. Amen. Si eso no te basta, Is that not enough? no sabría qué decir. I don't know what to say more. Quiero que cerremos con algo. We're going to close this with something. Ten cuidado, iglesia. Be careful, church. ¿Por qué seguimos a Jesús? Why are we following Jesus? Pregúnteselo. Ask yourself. Asegúrate que sea por la razón correcta. Be sure that you are following him with the right way. Para que en estos tiempos difíciles So at this time, difficult times, y lo que se viene, or what they're coming in future, no dudes, you're not going to doubt, ni tu fe falte. or your faith gonna, Pues nuestra down. fe because our faith está fundada en Jesús is founded in Jesus, y en su palabra. in his word. Cuidado Be careful con los lobos, iglesia. with the wolves. Cuidado con los lobos. Be careful with the wolves. Pero usted me dirá, You're telling me, pastor, pero la palabra dice Pastor, but the word says que ellos van a manifestar todo esto. they're going to manifest everything this. Pero también, mi amado hermano, But even though hay una palabra in God's word says allá en Mateo 7. in Matthew, Si lo tiene, 6. búsquelo. Mateo 7. Matthew 7, Escuche esto. listen this. Mateo 7, Matthew 7, 22, 22 23. to 23. Y dice, And it says, no todo el que me dice Señor, Señor. then hearing, no, No, Mateo 7, 22, 23. Perdón. Sí, 22, 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, a great number will say to me on that day, Señor, Señor. Lord, Lord, Oiga, ¿no profetizamos en tu nombre? were we not prophesied in ¿Y your en tu name? nombre echamos fuera demonios? And did we not by your name ¿Y send out evil spirits? y en tu nombre hicimos muchos qué? And by your name do works of power. Cuidado, iglesia. Be careful, sir. Porque el church. Señor dice, Because God y says, entonces les declararé, then will I say to them, nunca os conocí, I never had knowledge apartados de mí, of you. Go from me, hacedores de maldad. your works of evil. Porque a lo único que se dedicaron Because the only thing they did do fue al emocionalismo del pueblo. of the emotional of the church, Nunca se dedicaron a hablarles palabra. not talking about God's word, Palabra de vida, God's word of life, palabra de verdad. God's words of ¿Qué es truth. esta? That is the Bible. Iglesia, Church, terminamos. we're closing. Apocalipsis 1.3 dice, Revolution. ¿Cuándo? Apocalipsis 1.3. Revelation Apocalipsis 1.3. 1:3. Chapter 1, verse 3. Dice, bienaventurado A blessing on the el reader, que lee. the writer, Yo solo estoy resumiendo. Y los que oyen esta profecía. and those who give ears to the prophesied of word. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía The prophesied of this word, y guardan las cosas and keep these things which que en ellas está he has escrito. put in the book, for the time is near. Bienaventurado el que escudriña, el que lee, The one who is blessed who's reading el que dice, of what? y los que oyen And hears las palabras de Dios. God's word. Iglesia, Church, vaya atrás la keep on palabra de going Dios. through God's word. Llénese de ella, Fill up with it. porque detrás de ello Behind it vendrán los milagros comes the miracles y vendrá todo lo que usted está and necesitando. everything else you need. Pero ¿dónde está su fe? Where are you, faith, ¿Por qué today? sigues a Jesús? Why are you following Jesus today? No seas como ese pueblo Do not be like those people que lo seguía por los panes y los peces. that only following him because of the bread and the fish. Sigue a Jesús Follow Jesus por su palabra because of his word y porque Él es and because he el is dador de vida eterna. the one who gives eternal life. El que lea entienda The ones who know to read it. la palabra que en este libro And this word of God está escrita. is written. Vamos a orar. We're going to pray. Amado Señor, Dear Lord,